Bueno, queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio, capítulo. Tengo frente a mí a un amigo que está al otro lado del planeta. Aquí es la mañana, allá es la tarde. Ya estaba acompañándonos en el podcast y la verdad le insistí para que estuviera también en esta conversación sobre el libro Hemos Pecado. Estamos en el segundo capítulo, en el segundo episodio. Recuerden que lo pueden obtener a través de YouTube y de todas las plataformas de audio, también en Audible, o si desean participar a través de Patreon. Es una persona que considero un amigo. He aprendido muchísimo de él, directa e indirectamente, a través de lo que hace, y creo que era una persona muy indicada para hablar de este episodio porque ama profundamente a la iglesia, pero está dentro de la iglesia. Es un pastor, es un predicador, músico, autor, conferencista, en fin. Bienvenido, Alex San Pedro. Hola Miguel, un placer poder acompañarte en esta aventura con tu libro y el audiolibro, que he disfrutado muchísimo, y el tema que vamos a hablar, la verdad es que creo que me viene como anillo al dedo en más de un sentido y creo que es muy pertinente, así que gracias por invitarme para hablar de esto. Bueno, bueno, Alex, bueno, vamos a hablar del pecado del legalismo. Ujú. Yo creo que el tema del legalismo es muy complejo porque hay una imagen que Jesús utiliza en Mateo 23, hablando de los fariseos, que son Ah, como la imagen suprema del legalismo. Y él les dice, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Es ujú. decir, son sumamente meticulosos para unas cosas, pero se pierden como del panorama más amplio. Y es curioso eso del legalismo, que a veces se centra en hacer más, pero paradójicamente hace menos. Ahorita seguramente en el diálogo iremos desenredando algunas de las cosas, pero mi definición del legalismo es que se enfoca en cumplir la ley, pero es paradójicamente un incumplidor de la ley. Por estar tan enfocado en los detalles, se olvida del panorama más amplio. No sé tú cómo ves el legalismo, cómo definirías ese tema. Bueno, para mí es un tema en un sentido divertidísimo y que no se agota. Es decir, podemos abordarlo desde tantos lados, desde un montón de aristas, y comenzando por donde tú me has lanzado el diálogo, te diría que yo lo llamo el ministerio de las cosas sin importancia. Es decir, convertimos en cuestiones prioritarias cosas que son secundarias o temas secundarios, y dejamos a los lados temas que entiendo que para Jesús eran prioritarios. El legalismo, tú lo dices muy bien en el libro, hablas de ese ismo, ¿no? Convertir lo legal en el foco central, ¿no? Desde lo que juzgo todo lo demás, desde la ley. En cambio, Cristo y el cristianismo lo hace al revés, se acerca a la ley, a la moral, desde Jesús, ¿no? Y bueno, yo disfruto mucho de esos fariseos de Mateo 23 y de esos fariseos que empapan los cuatro evangelios, y pienso mucho en que muchos fariseos conocieron a Jesús en el sentido de que lo reconocieron finalmente como su Señor y Salvador, y aparece en Hechos que muchos fariseos, bueno, Pablo mismo, el fariseo más conocido de la historia, ¿no? Él venía con ese bagaje, y me hago algunas preguntas, ¿no? ¿En qué medida nosotros, cuando conocemos a Jesús, arrastramos nuestros legalismos, no solamente religiosos, sino también legalismos seculares, y los hemos introducido en nuestras iglesias locales para evaluar desde esa ley, desde esa legalidad, lo demás, ¿no? Y creo que es una distorsión del cristianismo, y tienes mucha razón cuando dices que en el esfuerzo de cumplir la ley, la acabas incumpliendo. En ese esfuerzo de ser tan meticuloso, terminas traicionando lo más importante, que es la gracia Mm, de Dios y Jesús, ¿no? sí, Ah, mira que yo me centré, o bueno, el título de ese capítulo es Caímos de la gracia, mm, y uso o me acerco a un texto que está en Gálatas. Gálatas, para mí, honestamente, y ¿por qué me acerqué a Gálatas?
porque fue una carta que fue un punto de quiebre para mí en mi forma de asumir el cristianismo. Yo no me daba cuenta de todo el legalismo que yo tenía internamente y bueno, en una consejería con una persona estando en el seminario, una profesora, estuvimos hablando como ya más personalmente y ella me dijo, Miguel, quiero que leas Gálatas. Y yo decía, ay, pero yo ya lo he leído, yo ya he leído la Biblia, soy un estudiante de seminario y todo. Y me dijo, no, yo quiero que lo leas de verdad. Entonces, lo que yo hice fue imprimir todo Gálatas sin versículos para leerlo como una carta, ¿no? Ujú. Y me doy cuenta de esta imagen tan fuerte que Pablo utiliza de caímos de la gracia de Dios y la controversia que está enfrentando Pablo ahí es de todos estos judaizantes, personas que habían llegado a Cristo, decían, pero Cristo es solo el comienzo. Ahora ustedes tienen que volver a los rudimentos de la ley, entonces los hombres se tienen que circuncidar, tienen que cumplir con las normas, etcétera. Y Pablo utiliza la imagen de, es que si ustedes vuelven a ese legalismo, si ustedes vuelven a basarse en la ley, Cristo no les servirá de nada, ustedes han caído de la gracia. Por lo general, cuando uno usa la imagen de caer de la gracia, probablemente piensa en este pecador empedernido, ¿no es cierto? Que todo el tiempo usa la gracia como una excusa y todo. Pero aquí Pablo lo utiliza en una dirección absolutamente distinta, porque está diciendo, es que si ustedes piensan que Jesús solo es el comienzo, piensan que Jesús es como, bueno, me salvaste, pero ahora yo dependo de mis propios esfuerzos, ustedes no entendieron la gracia de Dios. Y eso es lo que hace el legalista. O sea, a mí esa imagen, pues primero me llegó al corazón porque yo dije, hombre, sí, o sea, yo pienso que Jesús es el comienzo, pero no el resto. Pero qué fuerte esa idea de la imagen que la gracia de Dios, tú alcanzas todo, Dios alcanza todo, abraza al hijo pródigo, abraza al hijo en cualquier pecado y todo, pero es el hermano mayor, el que está en casa, el que puede darle la espalda a la gracia. A mí esa imagen honestamente me impacta mucho, ¿no? Sí, 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 yo he agradecido mucho que te extendieras con el tema de Gálatas. Gálatas es una epístola extraordinaria y, y en Gálatas quizá veo al Pablo más enfurecido. Quiero decir, Ujú, no es un tema menor este del legalismo. Es decir, a Pablo le preocupa mucho más este tema que otros temas que a nosotros podrían, digamos, enfadarnos más en nuestro evangelicalismo, ¿no? Para Pablo está en juego la esencia de lo que Cristo y el cristianismo es. La epístola a los Gálatas es una oda, es un manifiesto de la libertad cristiana, es un manifiesto de la identidad en Cristo sin añadidos, ¿no? Y este esfuerzo ujú, legalista de querer encontrar la identidad no en lo que Cristo ha hecho, sino en lo que yo soy capaz de hacer, lo que yo puedo demostrar a los demás, ¿no? Y vemos a ujú, Pablo enfrentándose incluso con humor muy judío, ¿no? Que ujú, ojalá quieren que os circuncidéis. Bueno, ojalá se mutilaran ellos, ¿no? ujú, Y palabras muy fuertes de Pablo, porque Pablo sabe que esto no es un tema menor. No lo es, en absoluto. Porque fíjate, todo ismo, todo término que termina en ismo, de alguna manera quiere abrogarse o atribuirse. Tu identidad viene de esto. Tu ujú, identidad, lo que tú eres, tu valor viene del ismo, ¿no? Y cualquier ismo que podríamos poner picante, ¿no? Pero cualquier ismo, incluido el legalismo, pretende que tú fluyas tu identidad desde ahí. El legalismo lo que pretende es que tú pongas tu identidad y tu valor en la ley, en el cumplimiento de la ley, en tu esfuerzo o en tu aparente esfuerzo frente a los demás. Claro, Pablo no puede permitir eso, y mucho menos, eh, digamos, menospreciando a Cristo y su ismo, ¿no? El esfuerzo de Jesús, y que pongamos nuestra identidad en lo que Él es. Ya no vivo yo, Gálatas 2:20, ¿no? Más Cristo de mí. Y esa identidad de pueblo nuevo, de ese pueblo que Él ha adquirido, no por la circuncisión, no por cuestiones culturales, tú mencionas también algo de la contextualización, no por adscribir una serie de normas morales o éticas, sino una identidad basada
en esta nueva era que Jesús ha inaugurado, que es una era de gracia. Y cuando uno pretende tener la estrategia del hermano mayor para alejarse de Dios, yo creo, permíteme la ironía o la sorna, que la mejor estrategia para alejarse de Dios no es pecar, es el legalismo. Porque en la parábola del hijo pródigo, finalmente el menor, el que está en bancarrota espiritual, moral y al que se le dice que ha hecho de todo, lo ha malgastado todo, al final de Lucas 15 está dentro de la casa comiendo pan. En cambio, el mayor, que aparentemente cumple con todo, que se cree más justo que el padre, este es el gran, o sea, el hermano mayor se cree más justo que el padre y le echa en cara, ¿no? Es que tú, ¿cómo se te ocurre? Yo nunca te he fallado, ¿no? Esta actitud de prepotencia casi y de autosuficiencia, uy, eso te aleja mucho de la casa de Papá Dios, te aleja mucho de la fiesta de los perdidos, ¿no? Y es una de las barreras, creo yo, más potentes que hoy vivimos, insisto, dentro, pero también fuera de la iglesia, ¿no? Yo lo puse como un pecado porque uno no piensa Es tanto en pecado, esos sí. términos. Sí, exactamente. Uno no lo piensa tanto en esos términos porque precisamente pasa lo que tú estás mostrando en esta historia. Como, no, pero yo estoy haciendo las cosas bien. Yo estoy cumpliendo con la palabra y todas estas cuestiones. Y precisamente puede ser al contrario. En, yo noto, bueno, a ver, hablo obviamente, en mi caso es de un contexto latinoamericano, tú estás muy cercano a América Latina. Supongo que en España de pronto es un poquito distinto por el tema de la fuerza del catolicismo y el secularismo en muchos sentidos. Entonces el evangelicalismo está ahí como en otra Es más dimensión. minoritario, más minoritario. Exactamente. Aquí en Colombia y en contextos de América Latina, yo mencionaba que especialmente, pero no únicamente, como que se ha puesto una carga más particular en las mujeres, ¿verdad? Y de ninguna manera, y creo que es en nuestro espíritu, es como hacer burla de, ay, las que se visten así o las que se visten así, pero cómo se le impone muy fácilmente carga de el tipo de vestimenta, si pueden o no usar un maquillaje. Entonces, como todos estos rudimentos externos que evidentemente por nuestras culturas al hombre no se le imponen tanto. Entonces, bueno, no, esta mujer tiene el cabello tan largo, esta mujer tiene la falda tan larga, entonces sí es una persona cristiana. Y pues no sé si ha pasado, como digo, tú has conocido en estos contextos y cuánta gente se le acerca a uno que cumple con todos los elementos externos, jóvenes que tú dices están encapsulados dentro de lo que se conoce cristianismo y sinceramente dentro de su corazón tienen preguntas que a mí lo que me preocupa es que no tienen el derecho de hacer, no tienen el derecho de mostrarse vulnerables y este legalismo por mantener una imagen, por cumplir con una charada, pues terminan en cosas terribles, ¿no? O sea, nos empezamos a enterar de historias de abusos, de silencios malsanos, de gente que está luchando y que simplemente la iglesia se le convirtió en una especie de rito, pero no hay nada dentro de su corazón, ¿no? Entonces es como lo que Jesús decía, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y es que son tantos temas, tantos puntos de dolor que el legalismo Mm, trae, porque, bueno, mencionas el tema de la mujer. Es una asignatura pendiente que está en la iglesia. No te creas que hay tanta diferencia entre la iglesia, digamos, aquí en España y también en Latinoamérica. Hay mucha tela que cortar, decimos, ¿no? Y por unas lecturas, desde mi humilde punto de vista, equivocadas, sobre todo de las epístolas de Pablo, las pastorales y Corintios, se ha denigrado a la mujer y se ha puesto el foco en ella, que a veces es un poco más, desde mi punto de vista, insisto, voy a decir mucho esto desde mi punto de vista,
a veces responde más a una especie de proyección machista, ¿no? De nuestras propias miserias como hombres, que a una, que a una problemática real que puedan las mujeres tener, que dependen más del contexto, del decoro, y el decoro depende de la cultura, de la sociedad, en fin. Y que hay lecturas muy sanas de las epístolas paulinas que dan alternativas con las que yo estoy muy tranquilo y que, insisto, el ministerio de las cosas sin importancia les ha dado mucha importancia a un precio altísimo, que es el que tú dices, ¿no? El de la esencia, ¿no? Fijándonos en lo superficial, descuidamos lo verdaderamente importante, el ministerio, los dones y talentos que Dios ha depositado en cada uno de nosotros y de nosotras. Eh, y el legalismo también tiene un afán de control que normalmente se escarnece con los más vulnerables o con las personas en situaciones de desventaja, y que se puede disfrazar de un celo, ¿no? Los celosos, ¿no? Decía Pablo, un celo por la verdad que puede ocultar abusos, relaciones tóxicas, y que de fondo, volviendo a Gálatas, claro, ¿cuál es el precio de ser un legalista? Yo pienso mucho en esto, ¿no? ¿Cuál es el precio de poner lo legal en el centro? Y tú ya lo has dicho, permíteme articularlo desde otro sitio, ¿no? El precio es siempre la hipocresía. Siempre. O sea, el fruto del legalismo es la hipocresía. No hay otro resultado. No hay santificación. El legalismo nunca, el deber nunca ha transformado a nadie. Nunca en la vida. El deber nunca ha salvado a nadie. El otro fruto es la frustración. O sea, te frustras y entonces te entra una depresión de nunca lo alcanzaré. Pero lo que ocurre finalmente es, si lo quieres sostener en el tiempo, como es imposible, te tienes que desdoblar. O sea, tienes que entrar en una esquizofrenia espiritual. No, es que no hay otra alternativa. Y tú lo has dicho muy bien, ¿no? Se generan espacios de no vulnerabilidad, de apariencias, y vuelvo a Gálatas, ¿no? Pablo tiene que recordar a los Gálatas la situación para él muy dolorosa, seguro, la que vivió en Antioquía, con verdaderos gigantes de la fe como Pedro, o como su compañero de misión en su primer viaje misionero, Bernabé. Bernabé también judaizaba por miedo a los judaizantes, por miedo al qué dirán. ¿Cuál es el resultado? La hipocresía. Y Pablo tuvo que denunciarlo públicamente. Yo hasta tengo mis teorías. Yo creo que el segundo viaje misionero, cuando se separa de Bernabé, no solo es por Marcos. Él Como se que hay queda... algo ahí también en Bernabé. Sí, sí, Okay. sí, no, y en él. Y él se da cuenta de que tiene que hacer algo por su cuenta, porque él no puede soportar que el legalismo entre de esta manera, porque no, está en juego, para Pablo está en juego. Yo a Pablo lo veo siempre muy bonito, muy simpático, muy consolador y muy misericordioso, hasta que entramos en este tema, justamente. Cuando entramos en este tema, Pablo se deja me permites, ¿no? Se deja un poquito la misericordia de ladito y dice, un momentito que tengo varias cosas que decir. ¿Quién os ha fascinado, no? Estos pseudoapóstoles, estos, ¿no? O sea, no se ahorra palabras, ¿no? En fin, el fruto del legalismo es irremediablemente la hipocresía, porque no hay lugar a la vulnerabilidad, porque la verdad es que hoy yo, José Alejandro San Pedro Ángel, necesito de la misericordia de Dios, y si mi identidad está en si lo logro, la verdad es que hoy yo no lo logro. Tengo sombras, tengo lugares oscuros que necesitan la gracia de Dios hoy, y que la ley lo único que hace es maldecirme. La pregunta que me surge a la luz de lo que estás diciendo es, ¿tú por qué crees que le tenemos tanto miedo a la libertad? O sea, como que es siempre hablamos de gracia, pero, bueno, pero da. Y como lo que tú dices, el miedo y el
temor de personas como Pedro, como Bernabé en su momento es... tratemos de verlo desde el punto de vista más positivo posible. O sea, yo no creo que ellos lo hicieran. Sí, sí, yo no creo que estuvieran diciendo como no, vamos a hacerle daño a la gente o algo así. Ujú, Y que termina el gran concilio en Hechos capítulo 15 decidiendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ujú. La pregunta que yo tengo es, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la libertad? ¿No? O sea, como que eh, Gálatas, como decías, es el manifiesto de la libertad, Ujú. pero le tenemos mucho pánico a eso, mucho pánico. O sea, siempre noto que con frecuencia es, bueno, pero, esto sí, pero no tanto, como tal vez no sé si sea mecanismos de control, en fin. ¿Qué Eh, opinas? pues mira, intentando humanizar a esta situación, yo diría que sí, sin duda, ¿no? Superficialmente puede ser un afán de control, puede ser a veces un celo excesivo, pero yo creo que responde, fíjate, eh, a un diálogo que en primer lugar lo tenemos con nosotros mismos. Es decir, tú en el capítulo mencionas la posibilidad de un poco el día de la purga. No sé si has visto esa película, ¿no? Sí, sí, Que sí. este día, pase lo que pase, no hay consecuencias, ¿no? ¿Qué harías? ¿No? Entonces, bueno, saldría lo más oscuro de nuestro ser, ¿no? Entonces, yo creo que cuando el liderazgo dice gracias sí, pero súmale, ¿no? Yo lo haría desde mi propia proyección. Es decir, yo diría, vale, sí, pero Alex, sí, trabaja en una pastelería, pero quizá no es lo mejor porque tú tienes un problema con el dulce. Y a veces queremos proyectar mi propia debilidad, que no tiene por qué ser la tuya, en los demás e imponer una legalidad que quizá en mí aplica por la gracia de Dios, porque Dios me ha dicho, mira, cuídate así, desde este lado, desde este... Pero no tengo por qué estandarizar esa norma a los demás. Y a veces el liderazgo ha proyectado mucho las normas que, los propios miedos que tienen de sí mismos, ¿no? Hacia los demás. Y son miedos. Al final es un miedo que solo el amor puede echar fuera y la confianza. Yo creo que hemos dejado de confiar en la obra de Dios en las personas. Hemos dejado de tener fe. Y, y una cosa es acompañar, aconsejar, decirle, oye, mira, claro que sí, la gracia de Dios, o sea, yo creo que a nivel pastoral está bien decir, oye, sí, la gracia de Dios está fantástica, eh, pero, por ejemplo, cuando Pablo habla de el tema de los débiles en la fe en Romanos o en Corintios, de no alimentarse de lo sacrificado a los ídolos, ten en cuenta la conciencia del otro, es decir, el amor del otro, y son parámetros que podemos tener en cuenta. Pero lo que temo es que la imposición que ponemos es no por amor, no por amor al otro, no por el verdadero cuidado, sino por miedo, miedo. Y yo creo que no es tanto qué decimos, sino por qué. ¿Por qué? ¿Por qué el liderazgo tiene este afán de control? El afán de control no es otra cosa que una expresión de inseguridad. O sea, cuando uno está Ujú, seguro, uno ejerce un liderazgo muy generoso, muy, oye, ¿y qué te ha dicho el Señor que tienes que hacer? ¿No? ujú, Y qué vas a hacer con esto? Y bueno, ¿te ha pasado esto? Mira, pues te voy a contar que a mí me ha pasado esto por tres, así que tranquilo que hay gracia de Dios de sobra para ti. Cuando uno está ujú, seguro del amor de Dios, uno puede tener esta vulnerabilidad y abrir una mesa donde el legalismo sobra, ¿no? No lo necesitas, porque con la gracia de Dios hay suficiente poder para ser transformado. ujú. Cuando no crees que la gracia de Dios es suficiente para transformar, es cuando vuelves para atrás y vuelves a pensar que hay que poner normas desde fuera eh, por miedo, Mm, por miedo. mm. Bueno, no sé si te he Sí. respondido con No, esa. no, no, está perfecto porque ahorita que estabas mencionando este elemento como de control, de falta de seguridad y de falta de fe, que en última instancia es, no confiamos en algo tan radical como la gracia de Dios. En el fondo es eso. O sea, siempre pensamos que toca hacer algo, toca mostrarle algo, como que
no confiamos que Dios dice, eres recibido en la casa. Yo a veces me imagino que la experiencia de muchos cristianos, regresemos a la parábola del hijo pródigo, es regresan a casa, el padre los abraza y los viste con las mejores ropas, con el anillo, sandalias, les dice, bueno, bienvenido, te estaba esperando, bienvenido a casa. Y la Pero ahora, experiencia de muchos cristianos es, bueno, pero igual me voy a ir con los trabajadores, voy a ir a servir porque pues de todas formas me equivoqué mucho y qué pena con mi papá. Cuando el papá ya le había dicho, no, es que tú eres hijo, ya tú eres hijo. O sea, a veces es cuestión de que no hemos aceptado una verdad tan radical como, no, ya todo está consumado, todo, ya yo lo di todo. Y siempre estamos como queriendo, bueno, pero algo más, o sea, yo tengo que hacer algo para retribuir, no sé, incluso hay canciones, ¿no? Como que dicen, Señor, yo hago esto para pagarte, yo quiero pagar tu amor, yo quiero, no, pues, ¿cómo puedes pagar la gracia de Dios? ¿Cómo es eso posible? Es para disfrutar, para experimentar, no para pagarla. sí, correcto. Al final del capítulo, tú mencionas el ejemplo del el esposo que está esperando a la esposa que vuelve de un viaje con un montón de regalos y vuelvo a rescatar lo que he dicho antes. No es tanto qué, sino por qué. Claro que servimos a Dios y que queremos pues lo mejor para Él y ya que estamos en casa, pues vamos a poner lo mejor de nuestra parte. O sea, somos hijos de... Pero no para ser, sino porque soy. Y, y sí, hemos hecho como esta brecha, ¿no? Un poco tóxica, ¿no? De, sí, tú te salvas por gracia, pero te mantienes por obras, ¿no? Es un poco esta línea, ¿no? Así Y es. no, querido, tú te salvas por gracia y te mantienes por la gracia porque es una cuestión de identidad, ¿no? Y tiene que ver con esta enfermedad humana de sensación de insuficiencia, ¿no? Nunca es Mm, suficiente. O sea, la religión mm, eh, tóxica, esta es la frase, ¿no? mm, Nunca, nunca es suficiente, ¿no? mm, Incluso con el tema en cosas tan buenas como orar, ¿no? Yo a veces me veo a gente que le llamo los enfermos de la oración, es decir, mm, ¿cuánta oración es suficiente, ¿no? mm. Cuando terminas de orar, ¿a qué conclusión llegas? Tengo que orar más. Ujú, Tengo que orar más. O sea, ujú, y digo, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo vas a orar porque hay que orar? O sea, porque siempre hay que orar. O sea, ¿no? ujú. Oren sin ¿Cuánto, cesar, decía Pablo. cuánto estudio de la palabra es suficiente? Nunca. O sea, ¿cuántas buenas obras? No, no hay manera. Es que no. Es un pozo sin fondo. Es una esclavitud Mm, terrible mm, de la que Cristo ha venido a salvarnos. Y yo creo que también, quizá esta es otra línea, pero permíteme mencionarla. mm, eh, Creo que también responde a una idea equivocada de la salvación o de la obra de Jesús. Y permíteme ser tan sencillo como Juan 3:16, ¿vale? Porque de tal manera amó Dios al mundo que... Es decir, que la obra de Cristo es la consecuencia del amor de Dios, según Juan 3:16. Es decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ujú, lo que sea, la cruz, la vida, bien. Pero ¿no te da la sensación de que a veces en el mundo cristiano evangélico lo decimos al revés? Decimos, porque Jesús murió en la cruz, entonces Dios nos puede amén. amar. Mm, mm, Eh, Y entonces, claro, como pensamos eso, vivimos de esa manera. Sí, Dios me amó porque Cristo murió, pero ahora Él ya me lo ha dado, pero ahora yo tengo que hacer algo para que me siga amando. ujú, O ujú, sea, es como que le hemos dado la vuelta al amor de Dios y no, yo creo con cada célula y cada fibra de mi ser que a Dios no le cuesta amar. De hecho, lo que a Dios le cuesta es no amar. ujú, Que Dios me ama, que mi identidad está puesta en su obra y que su obra es el fruto de su amor. El amor no es el ujú, fruto de su obra. ujú. La obra de Dios es el fruto de su esencia. Eso. Dios es amor. Yo soy el hijo amado de Dios. Él me amó, me perdonó en la cruz, dio su vida por mí, resucitó. ¿Cuánto más, dice Romanos capítulo 5? ¿Cuánto más tiene que hacer Dios para demostrarte que, Ujú, que te ama y que pongas en el centro de tu vida su ser, es decir, Jesús? ujú.
ujú, su obra máxima, ¿no? Él lo ha hecho, ¿no? Y esto para mí es Gálatas también. En Gálatas es esta oda a lo que Jesús ha hecho por mí, me ha dado esa identidad para recordarme, no, las obras de la ley no han salvado nunca a nadie, pero es que nadie, o sea, no hay nadie en toda la Biblia, nadie que ujú. haya sido aceptado por Dios Por por sus portarse obras. bien. Ujú, Nadie, ujú, nadie, desde Moisés, ni Abraham, nadie. Entonces, ¿qué hacemos nosotros esforzándonos? Y yo creo que parte también de esta idea, creo que distorsionada del amor de Dios, un amor que se demuestra en la cruz, se demuestra, se manifiesta, nos ha sido mostrado en la cruz, su amor. Mirad cuánto nos ha amado Dios. No sé, creo que aquí hay algo que no hemos entendido, ¿no? Y esta dicotomía tan extraña, ¿no? De la salvación, y yo la entiendo, ¿eh? La salvación, la santificación, pero es como que cambiamos las normas. ujú. Es como que, sí, Sí, la salvación juega con esto y la santificación con esto. Ujú. entra, que es gratis, pero cuando entre vas a ver, ¿no? Y, y yo qué sé, yo creo que la invitación de Jesús siempre es la misma, ¿no? Cuando al joven rico, mira, el joven rico para mí es paradigmático también del legalismo, ¿no? Porque en Marcos 10 llega el joven rico y es una persona extraordinaria. Es decir, es un joven que no peca, digamos, que cumple los mandamientos, es obediente a sus padres, llega corriendo a Jesús, se arrodilla, habla bien, maestro bueno, tiene unas inquietudes reales que haré para heredar la vida eterna, los mandamientos sabes, ¿no? Ah, pues yo lo he cumplido desde mi juventud, o sea, un cristianito de iglesia, puntual, Ujú, servicial, lo tiene todo, se viste bien, vamos a decir, y entonces Jesús lo amó, ¿no? Lo vio y dijo, este chico puede ser de los míos, me puede seguir. Te falta una cosa, poner tu mm, identidad en mí. O sea, o sea, déjalo todo, véndelo todo. O sea, toma tu cruz y te vienes conmigo. mm, Y yo hago todo por ti, pero tú tienes que confiar en mí, no en todas esas cosas, en mí. Y ese primer paso creo que es todos los demás pasos. Para mí eso es el seguimiento de Jesús. Para mí eso es el decirle sí a Jesús. Uno no le dice sí a Jesús eh, por partes. Uno se entrega al Señor y confía su vida, su salvación, a Jesús. Y esa es la vida del cristiano de lunes a domingo. Hoy yo me he ujú, levantado con todos mis errores, con todo mi egoísmo, todo mi orgullo y todas mis historias y le he dicho, Señor, sigo siendo tuyo. Quiero disfrutar de ujú, tu gracia. Así que te sigo siguiendo y disfrutando de lo que tú has hecho por mí. ujú, No sé, ujú. Sí, sí, ay, o sea, es que, no, es que tienes razón en el sentido de que siempre tenemos como anclas de identidad. ajá, Como, bueno, en el joven rico, es más fácil ver las anclas de identidad en otro que en uno sí, mismo, siempre, ¿no? siempre, Pero por entonces supuesto. es como, lo hemos hablado en otro espacio, el ministerio, ¿no? Como mucha gente, su ministerio, su servicio, su nombre, que si te quitaran eso, pues, ¿cuántas personas conocemos que dejan de ser pastores, siervos, lo que sea, y ya dejan todo de la fe, porque su fe estaba En lo que sobre hacía. la arena? Al final son arenas que utilizamos. La casa estaba construida sobre la arena. Y, y no en esa idea tan radical. Lo que pasa es que pensamos que es demasiado simple, pero quizás no hemos atravesado su complejidad como, ay, sí, soy hijo de Dios. Pero no, o sea, eso es todo, esa es la realidad más grande que pensamos que es solo el inicio, como tú dices, como, ay, sí, eso es lo básico. No, no, eso es todo, eso no es lo básico, eso es el todo de nosotros y no disfrutamos esa identidad y esa realidad. Y que de todas formas, pues Dios a cada uno nos conoce por nombre y eso significa que confiamos en que el Señor a cada uno tiene su historia, su manera de tratar. Amén. Hay un evento que me llama mucho la atención al final de la historia cuando Pedro, bueno, es restaurado el Señor y todo. Pedro, después de que el Señor lo ha restaurado ahí mismito, siempre Pedro como que hacía algo increíble y eso es, metía la pata. Llega y le pregunta, bueno, Señor, y de Juan, ¿qué? Y Jesús, a mí me encanta eso porque es como es Jesús, es la encarnación de la gracia, de la bondad, de la misericordia. Básicamente le dice,
Pedro, ¿a ti qué te importa? ¿Qué? O sea, porque tú sígueme, yo veré qué hago con él. Cada historia es distinta y a veces el legalismo nos lleva tanto a pensar como en el otro y a ser Mm. tan, sí, como tener las normas, cómo debe ser y cómo encaja un cristiano. Y yo veo a Jesús diciendo, ¿a ti qué? Alex, tú tienes tu camino, tú tienes tus errores, tu historia, tú eres una clase de pastor particular. Miguel, tú eres tan... Y disfruta en lugar de competir o de mirar, disfruten que el Señor está trabajando en cada uno a su manera, ¿no? Sí, así es, así es. Y sí, el problema es que hablamos desde lo moral, ¿no? Henry Nouwen tiene en su libro En el nombre de Jesús, él menciona que el líder del futuro, o el liderazgo del futuro, o el líder del futuro, eh, es alguien que no estará tan pendiente de lo moral, sino que volverá a la mística, en el sentido de que volver a lo básico, ¿no? Qué importante es recordarnos que somos el amado de Dios y que Él tiene un camino, o sea, cada uno de nosotros tenemos un camino de gracia y que cuando moralizamos, eso no cambia a nadie, es que no cambia, no cambia absolutamente a nadie. Y que además, cuando moralizamos, estamos poniendo pesadas cargas, decía Jesús, ¿no? Ponen pesadas cargas que ni ellos son capaces de sostener. Y, e insisto, ¿no? Yo disfruto mucho de la gente que está en paz consigo mismo. Y cuando yo veo personas que señalan demasiado a otras, ¿no? O que están como un poco obsesionadas con un tema muy concreto y que son como muy legalistas hacia un lado, ostras, mi ojo de psicólogo no puede evitar, Mm, no lo puedo evitar, o sea, supera mis fuerzas, el decir, ojo, que mm, aquí hay una sombra en esta persona que está queriendo exorcizar hacia afuera, pero que es su propia lucha, ¿no? Y yo digo, uff, y mm, pasa, esto es más común de lo que quisiéramos admitir, porque, insisto, el legalismo al final es, es hipocresía y es una desconexión de nuestra humanidad. mm. Deshumaniza. El legalismo deshumaniza, sería otra frase, Sí, ¿no? Deshumaniza. sí. Deshumaniza al que lo es, ¿no? Incluso el que está señalando a otros se está deshumanizando a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, que Dios nos dé gracia a todos, ¿no? A mí para detectarlo en mí, pero también ayudar a aquellos, ¿no? Que a veces por miedos, por mecanismos de defensa, se vuelven legalistas y no podemos experimentar esa gracia transformadora de Jesús. Ujú. Termino con una eh, pregunta, digamos, concreta a tu realidad como pastor. Em, ¿Alguna vez alguien se acerca y dice, ay, bueno, conoces a Alex San Pedro, estuviste hablando con él, escuchó el episodio que grabamos hace un tiempo? Y yo, sí, sí. Y llega y me dice, eh, pero la iglesia de él es como rara, ¿no? Y yo, ¿por qué? Y entonces me dice, no, es que a veces, pues él no llega y se sienta a hablar con alguien y a veces están en mesas. Creo que fue tú estabas haciendo como una serie en hechos, tú me habías contado, y creo que la persona coincidió, que tú hiciste como un performance de personas disfrazadas como si fueran Dioses. estatuas, dioses griegos y toda la Sí, sí, cuestión. sí, 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 sí. Y yo vi en esta persona como la sensación de, esto es muy chévere, pero no sé, no, sí, como, Sí, sí, está bien. como, sí, como decir, me da pena decir que está bien, porque no sé si, lo que digo es, y yo lo conozco, o sea, yo lo que digo es, no es una persona que está como criticando, como este Alex se alejó de la sana doctrina, como estos Te lo super plantea con tuiteros. honestidad. Sí, sí, Y sí. sabes que no son los super tuiteros Sí, que, sí, sí, que, sí, que te sí. condenan o algo así.
Eh, pero lo que yo vi, y él me lo dijo honestamente, dijo, yo no sé si es como mi corazón legalista, él me lo dijo así, pero, pero no sé, no me... Entonces, yo veo, Alex, que tú eres una persona que ama al Señor, ama a las personas, ama la palabra del Señor. Y también estás como en esa frontera, ¿no es cierto? De decir, no, o sea, la iglesia es más que simplemente normas externas por cumplir. Ujú, ujú, Y, y seguramente, así como hay gente honesta que dice, no estoy ahí, pero quiero caminar con ustedes, ujú. también enfrentarás seguramente muchas críticas y sabes que no me refiero simplemente como a las peleas de redes sociales, sino a, bueno, y qué pasa? Este sí es un cristiano, ¿no? Eh, mi percepción es que hay algo de iglesia que siempre de una iglesia real Ujú. que siempre va a luchar con el legalismo. O sea, no debemos tener como la idea contestataria de decir es que aquí somos todo lo antirreligioso o algo así, ¿no? Claro, sí, Pero sí. sí debemos marcar una diferencia, ¿no? Estamos como en esa frontera y yo te lo digo por eso, bueno, no sé si es una pregunta o solo una afirmación, pero yo veo que tú estás también ahí como en esa frontera de cómo es hacer iglesia, una iglesia más parecida a Jesús que se base en la libertad, en el amor, la gracia, y de Claro. pronto es mucho más desestructurada de lo que pensamos en ese sentido, ¿no? O sea, es Sí, sí, como, sí, sí, pues, sí. es confuso, o sea, yo lo que veo, lo digo ahí en el capítulo, es que en última instancia el legalismo es cobarde porque amar a las personas es mucho más complejo que simplemente poner reglas y las estás cumpliendo o no las estás cumpliendo y fin de la Claro, historia. es fácil. Es decir, hacer iglesia en un sentido basado en normas es súper sencillo, en un sentido, en un sentido. Pagas un precio altísimo, pero digamos que es como, es perezoso. O sea, Ujú. te pierde la complejidad de lo humano, ¿no? Y en cuanto a lo que dices de los performance o tal, pensaba que ibas a decir otra cosa peor, porque yo llegué a hacer un concurso de un baile colombiano. ¿Cómo se llama un baile así que bailaban? Mm, ¿Cumbia? Cumbia, sí, porque Ok. explicando cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, pues la cumbia es un baile que los esclavos De eh, liberación. de Ah, liberación y tal, entonces hablaba de eso, ¿no? Y cómo hicimos un concurso de cumbia, pero esto no responde a somos antilegalistas, antirreligiosos, no, pero sí vamos a intentar recuperar la esencia de lo que la iglesia es, porque al final el legalismo, entre otras cosas, dice Marcos Vidal, que es cambiar eh, las formas con el fondo o cambiar los medios por los fines, absolutizar lo relativo, ¿no? Entonces, lo relativo son las formas. Relativo significa en relación a. Y si yo considero que para explicar el contexto ateniense plural de distintos dioses y puedo hacer que haya como estatuas humanas en mitad de la reunión, unos representando a Atenea, otro a Zeus, otro a Baco, otro a Apolos, y que eso es pedagógico, la pregunta es, ¿por qué no? ¿No? O sea, y creo que es una forma y que al final de lo que se trata es de hacer comprensible el mensaje del Evangelio a mi contexto y y a ser una iglesia que sí, que obviamente somos una contracultura o una cultura de contraste, es decir, nos manejamos de otra manera, pero no estamos exentos de explorar nuevas formas para hacernos comprensibles a las nuevas generaciones, ¿no? Porque esta es otra, el legalismo nos dice que es que hay que hacerlo como antes, ¿no? Bueno, la iglesia del siglo I, yo te aseguro que no se parece en nada a las iglesias que se autodenominan, nosotros somos la iglesia que hace las cosas como Dios manda, no, haces las cosas como en el siglo XVII. Es decir, has convertido una forma en una ley. Esto pasa mucho también, ¿no, Miguel? Y bueno, yo en mi iglesia local hemos decidido que no, que vamos, que lo vale. Y que a lo mejor nos equivocamos, ¿eh? O sea, no todo lo que hacemos quizá esté bien, pero creo que el riesgo, que la misión lo vale, ¿no? Lo vale. ujú, ujú. Desde el legalismo es imposible, eso sí. Sí, sí. Pues bueno,
Alex, de verdad siempre muy enriquecedor conversar contigo. Gracias por hacer parte también de este proyecto, este diálogo que espero que como iglesia podamos tener y ojalá mi sueño, espero que no sea tan quimérico, es que este libro, este audiolibro, Ujú. pueda hacer la conciencia de una iglesia, decir, no, tenemos que tienen que haber ciertos ajustes para parecernos cada vez más al Señor. Ese es el espíritu de todo esto al final, no es simplemente llegar y criticar la iglesia, sino decir, reconozcamos, porque el arrepentimiento es un ejercicio autocrítico, decir, nosotros nos hemos equivocado, pero hay un mañana diferente con la gracia del Señor. Podemos decir, hasta aquí y ya no queremos seguir viviendo atados a eso. Entonces, gracias de verdad por tu ánimo de participar y por la riqueza que siempre es conversar contigo. No, Miguel, gracias a ti porque yo sí creo que es un libro que nos va a ayudar a pensar desde otros lugares, ¿no? O sea, va a ayudarnos a los procesos de pensar por lo que tú dices. No es tanto ponernos a descartarlo todo por deporte, sino justamente para darnos la oportunidad, el permiso de hacer iglesia desde la gracia, desde un volver a ese Jesús. Y cada generación creo que estamos llamados y tenemos la responsabilidad de pensarnos para actualizar o contextualizar o vivir la gracia de Dios en el aquí y el ahora que nos ha tocado vivir, que no es el aquí y el ahora de hace 40 años, ¿no? Entonces, bueno, creo que tu libro nos da esa libertad para pensar desde un lugar. Entonces, gracias y ojalá que muchos sean inspirados para continuar con la misión de Dios, que es una misión de gracia, de perdón, de misericordia, de restauración. Así que mucho ánimo y que también gracias por permitirme formar parte de este proyecto. Gracias. Bueno, amigos, entonces, muchas gracias por escuchar este episodio y nos escuchamos en la próxima. Un abrazo.